Bueno, el concepto que tenemos pensado para la charla de hoy tiene que ver un poco con el deseo, y el deseo siempre genera controversia, por lo menos en lo que es la clínica psicoanalítica, ya que tiende a confundirse con lo que podemos llamar un querer o lo que podemos llamar un anhelo. Esto quiere decir que a veces podemos pensar que el deseo no tiene que ver con lo que está direccionado hacia un objeto tangible de la realidad, y no solamente quedarnos con la parte imaginaria de esta cuestión. Es decir, que para el psicoanálisis el deseo no tiene que ver, voy a pasar acá, no tiene que ver con un objeto en un sentido imaginario, en un sentido en el cual nosotros desde el discurso, porque en realidad lo que se extrae del deseo siempre va a tener que ver con un discurso que escuchamos en la clínica y que se desprende del discurso corriente del sujeto, del bla bla bla, que es lo que solemos llamar en el grafo. Ahora bien, tenemos que pensar que acá hay una gran paradoja con respecto a esto, porque si bien el deseo podríamos definirlo como aquello que rompe un poco con el principio homeostático de Freud, es decir, todo aquello que nos lleva a bajar las tensiones, todo aquello que nos lleva a la realización de cierto ideal, tenemos que pensar que el deseo en el sujeto, digo en el sujeto para incluir a todas las estructuras, porque es algo que atraviesa tanto a la neurosis, a la psicosis, como a la perversión, el deseo es aquello que de alguna manera funda la estructura. Esto quiere decir que el objeto del que hablamos no es un objeto tangible, es decir, una cosa, sino que viene a ser un objeto que Lacan lo definió como objeto pequeño a, que viene a representar, lo voy a poner así, la falta. Es decir, que para desear, para ser sujetos del lenguaje, para entrar en lo que es la cultura, tenemos que pensar que algo hay que perder. En el momento en que el lenguaje, en que el sujeto es atravesado por el lenguaje, en el momento en el que el sujeto es pensado, en el momento en el que el sujeto es nombrado incluso, tenemos que pensar que hay algo que se pierde, un resto que cae, y ese resto, que lo vamos a poner así, porque esta es otra de las características que tiene, inicia, por así decir, el recorrido del deseo. Entonces, es muy loco, digo, pensar esta cuestión, porque en general lo que se suele escuchar en la clínica es que el sujeto, con las mejores intenciones, dice, bueno, yo quiero ser feliz, quiero trabajar de lo que me gusta, quiero formar mi familia, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero todo eso como ideal. Pero todos los viernes, como a veces decimos, me gusta ir al casino y gastarme toda la plata en la ruleta. Por lo que no podría sostener nada de esto. Entonces tenemos que pensar de que el deseo viene a ser una oposición, digamos, al querer. Al querer, si quieren llamarlo así, consciente, discursivo, imaginario que uno tiene. Entonces tenemos que pensar de que hay algo que rompe con esta tendencia, que te lo podemos poner acá, y que de alguna manera se inicia para el sujeto con esta pérdida, con este resto primordial. Resto que después va a aparecer en el propio discurso del paciente. Esto, digamos, mediante un fallido, mediante un síntoma. Y tenemos que pensar que todo esto, que encierra el deseo, también genera un goce. Un goce que de alguna manera al sujeto lo que le viene a
generar es un problema, porque de alguna manera quiero obtener un montón de cosas, como decíamos recién, pero hay algo que viene a ser como todo, hay algo que viene a ser como defensa contra esto. Y justamente es el propio sujeto el que le huye a la cuestión del deseo. Porque hacerse cargo de esta cuestión, primero que genera angustia, y segundo que la defensa que viene a aparecer contra esto es justamente contra esa angustia que se desprendería si el sujeto fuese por ese lado. Otra de las cuestiones es que en psicoanálisis se genera dificultad para poder definir qué es el deseo. Porque como está inaugurado en una falta, está inaugurado en un agujero, en un vacío, ya desde el vamos el sujeto tiene como en su discurso cierta parcialidad, es decir, no puede decirlo todo. Es decir, que el lenguaje, vamos a ponerlo así, el lenguaje está agujereado, justamente por la falla, por la pérdida de la que hablábamos. Entonces, al estar agujereado, el deseo siempre es algo que se escapa. El deseo es escurridizo. Cuando pensamos que hay algo del orden de lo que queríamos y llegamos, se vuelve a escapar. Entonces, por eso decimos que es, esto me voy a poner acá, decíamos que es metonímico. Vamos así, metonímico. Que es metonímico y que también es metafórico, ¿no? Que sea metonímico y que sea metafórico son dos expresiones que Lacan toma de la lingüística, pero tiene que ver con lo que Freud hablaba de la condensación y el desplazamiento, que esto lo toma en la interpretación de los sueños, pero justamente porque en la interpretación de los sueños lo que se ponía en juego era el deseo otra vez que tomaba a ese sujeto. Por eso es que cuando decíamos que el objeto del que se trata no es imaginario, sería un error, por ejemplo, poner esto así. Nosotros tenemos un sujeto que apunta a un objeto. Es decir, quiero hacer algo, me quiero comprar el coche, me quiero ir de viaje, bueno, quiero tener el título universitario, pero lo que tenemos que pensar desde el psicoanálisis es que esto lo tenemos que abordar de esta manera. Es decir, que el deseo lo tiene al sujeto. Y el deseo viene a ser algo que se desprende de la instancia, que esto lo habíamos dicho en el otro video, de la instancia del gran otro. Es decir, el sujeto nace acá y el deseo viene a ser aquello que aparece como discurso y que lo toma.